Usando el resultado descrito en la conclusión, determina en cada caso si los triángulos son semejantes. Bueno, en la conclusión de su libro dice el chico de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Veamos. El ángulo B vale 120, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto vale el ángulo E. Pero dice que el ángulo C vale 40 y el ángulo D vale ¿qué? Vale 40. Entonces, ¿qué significa? Bueno, recordemos de que la suma de los tres ángulos, o sea, si sumamos el ángulo A con el ángulo B y el ángulo C, eso tiene que ser igual a 180, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a calcular el ángulo A más, ¿cuánto vale el ángulo B? Dice que vale 120, más el ángulo C, ¿cuánto vale? Vale 40, igual a 180. Ahora, el ángulo A 120 le sumamos 40, eso les va a dar ¿cuánto, chicos? 160, igual a 180. Entonces aquí vamos a despejar el ángulo A como este está positivo, pasa a negativo. Por lo tanto, 180 menos 160, eso les va a dar ¿cuánto, chicos? Eso les va a dar 20 grados. Entonces, ¿qué significa? Como dice en la conclusión, de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. ¿Por qué razón? En este caso, el primer par sería ¿quién? El ángulo C, ¿con quién es igual? Vale 40, entonces también es igual con el ángulo D, que vale 40, ¿verdad? Son iguales, ahí tenemos el primer par. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? Si el ángulo A ¿vale cuánto? Vale 20. También ¿quién? También el ángulo, aquí lo vamos a poner. También el ángulo F son iguales, porque los dos valen ¿cuánto? Los dos valen 20 grados. Entonces aquí tenemos los dos pares de ángulos, como dice de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son ¿qué? Son semejantes. Por lo tanto, yo puedo decir que el triángulo ABC, o sea, el triángulo ABC es semejante, mejor le voy a poner. Es semejante. ¿Con quién? Con el triángulo DEF. Bueno, y ahí tenemos el primero. Ahora, con el literal B, ¿verdad? Vamos a hacer siempre lo mismo, que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos siempre tiene que dar 180. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? Vale 70 grados. Más el ángulo B, que no se sabe cuánto vale, más el ángulo C, que vale ¿cuánto? 25 grados. Y esto es igual a 180 grados. Ahora, 70 más 25, chicos, ¿cuánto les va a dar? 95 grados más el ángulo B, igual a 180. Ahora vamos a despejar. Este está positivo, pasa a negativo, entonces el ángulo B va a ser igual a 180 grados. Le quitamos 95 grados, chicos. ¿Cuánto vale el ángulo B? El ángulo B vale a 180, quítenle 95, eso les va a dar 85 grados. Ahora, como pueden ver, dice la conclusión de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Veamos si es cierto. Puedo decir yo que el ángulo A es igual con quién, mide 70. Entonces es igual con quién, veamos este. ¿Cuánto sería 85 más 25? 85 más 25, eso es igual a ¿cuánto? 10 llevo 1, 8, 9, 10, 11. Sería 110, ¿verdad? Pero como la suma de los tres vale 180, o sea que a 180 quitémosle 110. ¿Cuánto les va a dar? Eso les va a dar 70. O sea que a 180 le quitamos 110, eso les va a dar 70 grados. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Significa que si el ángulo A vale 70 grados, también el ángulo F vale ¿qué?
vale 70 grados. Entonces los dos son iguales y ahí tenemos un par. Veamos, busquemos otro par. Si el ángulo B vale ¿cuánto? Vale 85, entonces ¿a quién es igual el ángulo B? Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, el ángulo B es igual también ¿a quién? Al ángulo E, porque los dos valen ¿qué? 85 grados. ¿Qué significa eso? Que ahí tenemos el otro par de ¿qué? De ángulos. Por lo tanto, dice de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulo correspondiente congruente, entonces los triángulos son semejantes. Por tal razón, yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante, lo vamos a poner así. Es semejante ¿con quién? Con el triángulo DEF. DEF. Bueno, si te gusta el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.